El día de hoy vamos a estudiar la epístola a los Colosenses. Las 2 semanas pasadas estudiamos primera y segunda de Tesalonicenses, hicimos ahí un reajuste, pero el día de hoy vamos a considerar la epístola a los Colosenses, que es una epístola breve, se compone solamente de 4 capítulos, pero como ya lo hemos estado mencionando, son de sumo provecho, de mucha bendición, muy profundas para toda nuestra enseñanza. Algunos datos generales que nos ayudan a orientarnos para este estudio. Encontramos pues que el contenido se basa en que es una carta alentando a los creyentes, dice relativamente nuevos, a continuar en la verdad de Cristo que han recibido y advirtiéndoles contra las influencias religiosas externas. Casi la mayoría de todas las epístolas hemos mencionado que tienen esta particularidad de que son para alentar, para motivar, para corregir algunos temas que están sucediendo entre las iglesias, y esta no es la excepción. Y aquí añadimos, ¿verdad?, que encontramos la advertencia contra algunas influencias, algunas enseñanzas extrañas que estaban por ahí surgiendo. Entonces el apóstol Pablo decide mandar esta carta para ayudar a esta situación. El autor, ya mencionamos, ¿verdad?, es el apóstol Pablo, y nuevamente encontramos aquí a este personaje secundario que en muchas ocasiones escribe a la par del apóstol Pablo, llamado Timoteo. Incluso pues quizá Timoteo era quien la escribía, y ya nomás al final la firma es la del apóstol Pablo, que era su compañero más joven. Timoteo era el compañero más joven. Sobre la fecha encontramos que alrededor del año 60-61 después de Cristo es cuando se está desarrollando esta epístola, ya que encontramos que Pablo está en Roma, está encarcelado, está en su último tiempo ahí en Roma, entonces alrededor del año 60-61 aproximadamente. Y los recipientes pues es la iglesia, los creyentes en Colosas, la ciudad de Colosas, y que la mayoría de ellos eran gentiles. Eso es lo que encontramos. Lo segundo que encontramos es una línea del tiempo que ya hemos venido viendo algunas. Esta línea del tiempo nos ayuda a ver en qué punto del desarrollo del ministerio de Pablo se desarrolla esta epístola. Por ejemplo, ahí encontramos el primer viaje de Pablo, encontramos el concilio de Jerusalén en el año 50, que está descrito en el libro de los Hechos. Después encontramos otro segundo viaje misionero de Pablo, el tercer viaje. Después de ese tercer viaje, encontramos el inicio de la iglesia en Colosas. Ahorita vamos a mencionar cómo Pablo no fue el principal fundador, pero lo vamos ubicando porque llega el punto en el que Pablo es arrestado en Jerusalén, es llevado a Roma, y ahí está durante el año más o menos 60-62. Cuando Pablo está encarcelado en Roma, es cuando manda esta epístola a los Colosenses, y 5 años después encontramos la ejecución de Pablo y de Pedro en Roma. Entonces, básicamente para ver un poco acerca de la fecha. Algunos detalles interesantes, hermano, es que Colosas era una ciudad que dentro de un círculo de 3 ciudades era la menos importante, dice. Y habían en estas 3 ciudades algunos balnearios medicinales. Estaba Hierápolis, Laodicea, y de este tercio de ciudades, la de Colosas era la menos importante, es lo que se menciona. Y había un río importante, en el río llamado Lico, que estaba más o menos a 200 kilómetros de Éfeso. Y esto es interesante porque Pablo hace una mención, dice: cuando ustedes terminen de leer esta carta, mándenla a la Odisea. Y luego Pablo dice: a la Odisea le dio una carta, y entonces la de la Odisea ustedes tráiganla y léanla. Esa no la tenemos en el texto bíblico, ¿verdad? Pero como un dato histórico podemos considerarla.
Entonces son ciudades ahí cercanas, 200 kilómetros, y había la necesidad de un intercambio de estas cartas. Hay un personaje también, además de Timoteo, que es el que está escribiendo, hay un personaje importante, que es quien lleva el informe, y este hombre se llamaba Epafras. Epafras era un colaborador de Pablo, era quizá el fundador de estas iglesias en esta zona, en estas 3 ciudades, y había visitado a Pablo recientemente trayendo noticias de cómo se encontraba la iglesia en Colosas. La mayoría de las noticias eran buenas, no era que había un caso de división o de pleito como en Filipenses, que que recordamos un poco con Evodia y Síntique. Aquí encontramos casi, el informe es muy favorable, es muy bueno, pero hay algunos detalles, ¿verdad?, que quizá incomodan a Pablo, tienen que ver con situaciones doctrinales. El énfasis que vamos a encontrar, hermano, así como algunos temas importantes, es, por ejemplo, la absoluta supremacía y suficiencia de Cristo, el Hijo de Dios. También vamos a encontrar que Cristo perdona el pecado y quita el terror a los principados. Encontramos que las reglas religiosas y requisitos no cuentan para nada, pero la vida ética que lleva la propia imagen de Dios cuenta para todo, y la vida a la semejanza de Cristo afecta las relaciones de todo tipo. Ahorita en el recorrido vamos a ver a qué se refiere este énfasis, cómo el apóstol Pablo lo va desarrollando. Como ya mencionamos, Pablo nunca había estado presencialmente en la ciudad y en la iglesia de Colosas, pero sabe mucho acerca de ellos. Sabe mucho porque Epafras, este colaborador, había hecho un desarrollo de un análisis, un informe muy fuerte, muy personal. Entonces el informe que le llega a Pablo, pues es como si él conociera, es como si él hubiera estado entre ellos. Y Pablo considera la iglesia de Colosenses como una de sus iglesias, aunque él no ha estado ahí presente. A través de estos informes y a través de que él es el colaborador de él, pues él considera que es una de sus iglesias. Después de este análisis encontramos que la mayor preocupación del apóstol Pablo en esta epístola es que la iglesia permanezca firme en lo que han aprendido. Es un recordatorio constante, ¿verdad? Permanezcan firmes en lo que han aprendido. Ahorita en el desarrollo del panorama del libro vamos a ver cada una de las escenas, pero ahí se menciona, ¿verdad?, también que en los 2 últimos capítulos se exponen las fallas de los errores a los que algunos están siendo atraídos. Ahí se menciona cuáles eran estas fallas, estas falsas enseñanzas que la gente estaba siguiendo, y Pablo hace como un recuento del evangelio nuevamente, y este recuento es en respuesta a esos errores. Es como un recordatorio, como si les estuviera predicando de nuevo, enseñando nuevamente las bases para que no se dejen guiar por ellos. Fíjese cómo en algunos de los errores que ellos estaban siguiendo tenían que ver, dice, con el deseo de controlar la vida cristiana, con reglas acerca de cosas externas. Y decía ahí, cuando se desarrollan los versículos, que estas corrientes estaban diciendo: no uses, no gustes, no toques. Tenían una lista de muchas prohibiciones. Entonces, para el contexto en el que se está desarrollando, pues volvemos al ambiente de los helenistas, el ambiente de los griegos con los judíos. Entonces volvemos a ese punto en el que querían irse a un extremo y querían vivir bajo la ley nuevamente. Entonces por eso es importante interpretar esto en su contexto, ¿verdad? Tampoco vamos a decir literalmente eso que está ahí resaltado, que las reglas o los reglamentos dan una apariencia de sabiduría, pero no tienen valor real. Eso en el contexto que Pablo lo escribe es totalmente cierto. Ya Cristo murió, Cristo resucitó, ya no vivimos bajo esa ley escrita, sino bajo la ley del Espíritu. Pero dice aquí, si ustedes quieren seguir en esa falacia de vida, dice, es una apariencia de sabiduría,
pero no tienen un valor real. Entonces, qué importante interpretarlo en el contexto que está sucediendo, ¿verdad? Porque pues en ocasiones los reglamentos y las reglas de la vida pues son importantes, son necesarias también y tienen valor, pero en el contexto de que están volviendo a esta situación de la ley, pues ahí no tienen valor, es lo que Pablo está tratando de decir. Note también cómo se utilizan algunos imperativos, algunas órdenes, algunos deberes que fluyen de esto. Son mayormente dirigidos a una vida en comunidad. Dice no a la vida individual, de uno a uno con Dios, como ahora, ¿verdad? Actualmente mucha gente tiene esa creencia, pero aquí el mensaje es, ahí aparecen varios, yo solamente añadí 4 de ellos, dice Pablo, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, siendo agradecidos como comunidad, dice enseñándonos unos a otros. Entonces habla de un aspecto comunitario, ¿verdad? No solamente de individuos, sino que vuelvan a la comunidad. Entonces básicamente este es un panorama general, pero vamos al recorrido del libro para observar más a detalle algunos pasajes importantes. Lo primero, hermano, es el común saludo del apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo casi siempre se introduce con un saludo, con una acción de gracias, y en la epístola a los Colosenses pues es algo que encontramos. Ahí es interesante, ¿verdad? Dice a los santos y fieles. Y pues uno pensaría, ¿verdad? Va a ser la iglesia perfecta, va a ser la iglesia santa y fiel. Y aquí podemos redefinir, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Porque vemos el desarrollo de esta iglesia y pues es una iglesia que está en un proceso todavía. Pero Pablo, ¿verdad? En fe, Pablo en autoridad los llama santos y fieles. Entonces, de esta manera se introduce y empieza la acción de gracias. La acción de gracias, donde hace alusión a la fe y el amor que están presentes en el desarrollo de esta iglesia. Y todo esto, dice, anticipa mucho de lo que está en la carta. La oración pide la sabiduría y el entendimiento del Espíritu para que puedan vivir vidas dignas de Cristo. Yo creo que es el énfasis. Pablo se introduce y desde aquí vamos a ver cuál es el enfoque. Que ellos puedan vivir vidas dignas de Cristo. De eso se trata todo lo que sigue a continuación. Y que es posible, dice, gracias al poder de Dios. Al final de la oración, en el verso 12, nuevamente vuelve a dar gracias a Dios, ¿verdad? Siempre con ese espíritu de agradecimiento que luego concluye con una declaración acerca de la redención por medio del Hijo de Dios para ser partícipes de la herencia del Señor. Fíjese, ahí añadí uno de los versículos para que vayamos viendo todo esto que estamos mencionando. Dice el apóstol Pablo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces esta introducción no es porque Pablo se inspiró y quería decir un discurso bonito, sino que todo esto dice algunos detalles que cuando habla ahí, ¿verdad?, que nos libró de la potestad de las tinieblas, tiene que ver en el contexto que se está surgiendo la iglesia en Colosas. Había movimientos, había ideologías, y esta es una declaración sólida, fundamental para debatir todo esto. Y entonces desde el inicio, con estos breves versículos de acción de gracias, pues ya Pablo está inyectando, ¿verdad? Inyectando el antídoto para todas estas situaciones que están viviendo como iglesia. Entonces, de ahí seguimos al verso 15, al versículo 15, que es uno de los pasajes, pues, muy impresionantes, ¿verdad? Este es un maravilloso pasaje, dice que tiene una profunda cualidad de himno. Hay personas que lo catalogan como un himno, como una canción que se cantaba para recordar cuál era el credo, cuáles eran las creencias que ellos tenían.
Comienza con la redención del Padre por medio de su Hijo, pero ahora comienza a exaltar al Hijo, quien es su imagen. Aquí volvemos a lo mismo. Pablo no está hablando discursos bonitos, está tratando de debatir algo que se está aprendiendo, que es algo falso. Entonces Pablo vuelve y dice, Cristo es la imagen de Dios, y empieza a exaltar al Hijo. Entonces dice la supremacía del Hijo en relación con todo el orden de la creación. Quizá algunos de los historiadores mencionan que algunas de estas enseñanzas que estaban surgiendo eran pues de personas que encontraban a las estrellas, a los planetas como una fuente de sabiduría divina. Entonces, a través de una relación o de una búsqueda por estas estrellas o estos planetas, ellos podían tener sabiduría. Entonces Pablo dice, el Hijo es supremo sobre toda la creación, sobre los dominios, sobre los principados. Entonces dice, Él es el creador de todas las cosas. Y no solo eso, sino que en la iglesia Él es la cabeza, Él es el fundamento, vuelve a lo mismo. Él tiene un poder sobre toda la creación, pero también sobre su iglesia. Y nuevamente les dice su preocupación para que ellos permanezcan en Cristo. Y este pasaje, hermano, es digno de que lo recordemos y leamos, ¿verdad? Escuche usted con atención cómo Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué importante, ¿verdad? Este pasaje en el que Pablo nos da una descripción bellísima de lo que es Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Con esa declaración podemos profundizar demasiado, pero luego lo va aplicando cómo esa declaración tiene un papel en nuestra vida. Ahora Él es quien nos dirige, el que nos ha hecho partícipes. Ya no somos enemigos, dice, sino ahora somos hijos de Dios. Y Pablo lo conecta con su ministerio, dice, del cual yo fui hecho ministro. Entonces ahí va relacionándose de cómo él, aunque no ha estado con ellos, no los conoce, él está dando sus credenciales. Ahora, él aquí no tenía este dilema que como en otras cartas atentaban contra su autoridad. Aquí no está este dilema, pero Pablo aún así siempre utiliza su testimonio como algo importante. Aquí en los siguientes versículos, ya al final del capítulo 1 y a inicios del capítulo 2, encontramos el papel de Pablo. Al leer estos versículos, él menciona su encarcelamiento como un fundamento importante para que ellos sepan que él está participando de este sufrimiento. Él dice, somos una iglesia y yo estoy participando de estos sufrimientos a causa de ustedes, a causa de ustedes. Entonces, ustedes quizá también van a atravesar situaciones difíciles, pero deben de saber que es parte
del desarrollo de la iglesia. Y entonces dice, su papel es contender ardientemente. Es una metáfora atlética, dice, es mantenerse por causa de los miembros de las iglesias, como de ellos o las de la Odisea, dice, que lo han conocido personalmente, con el fin de que sean alentados y no caigan presa de una falsa enseñanza. Lo que Pablo está diciendo es, miren, ustedes están allá y de pronto van a escuchar falsas enseñanzas, pero acuérdense, pues yo estoy en la cárcel a causa de este evangelio, así que así como ustedes van a resistir allá, yo estoy resistiendo aquí, y la idea es que ustedes no caigan como presas de esta falsa enseñanza. A continuación, en los siguientes versículos, Pablo menciona, ¿verdad?, hace un contraste muy interesante, porque aunque ya nos presentó que Cristo es la imagen del Dios invisible y nos da un desarrollo impresionante de lo que es Cristo, aquí dice, es el corazón de la carta, y aquí comienza a hablar de la encarnación y de la crucifixión de Cristo, pero hace un contraste interesante porque él menciona que todas esas enseñanzas que están surgiendo y que algunos están siguiendo, Pablo las menciona como filosofías huecas, filosofías huecas. Imagínense decirle al mundo griego, que el mundo griego era, ellos se creían ya los más filósofos impresionantes. Llega Pablo y les dice, esa es una filosofía hueca. Sin duda alguna, pues removió ahí algunas cosas, ¿verdad? Porque para ellos era pues algo muy lógico, algo era racional para ellos, pero llega Pablo y les dice, todo eso es filosofía hueca. Y algunos están abrazándolo y lo están siguiendo, ¿verdad? Entonces, esta filosofía ha estado ligada a un intento de traer a los creyentes bajo los distintivos de identidad de la diáspora judía. También el asunto era de que algunos en su corriente se iban al otro extremo, de seguir los lineamientos de los judíos. Entonces volvemos al tema sobre las comidas, sobre las fiestas de los judíos, sobre quizá el pacto de la circuncisión. Entonces estaban estos temas sobre la mesa y muchos decían, es que ustedes no pueden comer esto, no pueden participar de esto, no pueden hacer todo esto. Entonces está ahí el dilema y Pablo dice, todo eso es una filosofía hueca. ¿Por qué? ¿Por qué menciona esto? No lo dice porque quiera ser un revolucionario, no lo dice porque quiera ir en contra de la gente. No, lo dice porque les dice él, ustedes ya han recibido una vida nueva y es una vida verdaderamente eficaz. Esta es una circuncisión mayor, dice, y se ejecutó en la cruz, ya que Cristo, dice, ha perdonado los pecados y ha triunfado sobre los principados. O sea, ya lo que ustedes van a hacer es como demeritar la obra de Cristo, que fue a la cruz, murió, pero venció a la muerte. Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran hacer para salvarse, pues están diciendo, la cruz de Cristo no bastó. Entonces, todo esto va tomando mucha lógica, ¿verdad? En el sentido de que, pues, ¿para qué iban a seguir todos estos lineamientos? Si ya Cristo lo había pagado todo. Y esas leyes eran sobre eso, ¿verdad? Las comidas, días sagrados. Entonces, en cambio, en un contraste con lo que Cristo hizo, pues no tienen valor alguno. Cristo mismo dice, cuya muerte y resurrección elimina para siempre la necesidad de vivir bajo reglas. Y volvemos al tema, ¿verdad? De no interpretarlo aisladamente, sino en este contexto de estas reglas que posicionaban no comer esto, no asistir a esto, como algo que daba la salvación. No, Cristo es lo más importante. Y Pablo concluye diciendo que las reglas tienen reputación de ser sabias, pero no tienen ningún valor contra la carnalidad. Y ese pasaje es muy importante, porque lo que dice es que muchas personas pueden tener un calendario judío y decir, este día hacemos este rito, este día hacemos esta fiesta, este día hacemos aquello. Y luego cuando en un lugar público
haya algo sacrificado a los ídolos, van a decir, yo me abstengo de eso. Pero dice, ¿qué valor tiene todo eso contra la carnalidad del hombre? Bueno, pues el ser humano, aislado del público, pues puede hacer cualquier cosa. El asunto de ellos es que ellos querían tener una apariencia de piedad, una apariencia de religiosidad, y decían, nosotros somos los más religiosos porque vean cómo cumplimos con todas las leyes. Pero en su carnalidad, cuando nadie los veía, pues ellos podían seguir haciendo lo mismo. Entonces Pablo los anima y les dice, ustedes vivan una vida en Cristo, de modo que las reglas van a quedar de lado secundario. No va a ser una situación en la que ustedes tengan que batallar, y van a poder vencer la carnalidad si viven bajo la ley del Espíritu, la ley de Cristo. Entonces las reglas, dice, sencillamente apuntan demasiado bajo. Los creyentes están hechos para cosas más altas y mejores. Es lo que se menciona, ¿verdad? Como un contraste de estas cosas. Llegamos al capítulo 3, lo siguiente es el capítulo 3, y aquí se desarrolla las nuevas bases para el comportamiento cristiano. Pablo no solamente dice, no se comporten así, no hagan esto, no sigan esto, sino que nos muestra cómo sí vivir, cómo sí comportarnos. Y aunque ya nos introdujo diciendo, vivan la vida del Espíritu, aquí nos dice un poco más explícito lo que hay que hacer. Lo que él dice es que participemos, que nosotros ya participamos en la muerte y resurrección de Cristo, en el hecho de que en eso está basada nuestra fe. Y cuando vivimos de esa manera, entonces eliminamos la necesidad de cumplir reglas religiosas, porque ya vamos a vivir una vida crucificada, una vida que entiende que con Cristo estamos juntamente crucificados. Entonces los creyentes en Cristo, dice, han muerto a estas cosas que son solamente humanas, habiendo sido levantados a la vida por aquel que ahora ha sido exaltado a la diestra del Padre. Pablo describe a lo que hemos muerto, y por medio de un cambio de imágenes, un cambio de vestido, un cambio de ropa, dice, despójense, pero vístanse del nuevo hombre. Y nos exhorta, dice, a vivir una vida que refleja la imagen de Dios. ¿Cómo va conectando todo? Cristo es la imagen de Dios, es la cabeza de la iglesia, entonces nosotros también debemos reflejar esa imagen. Entonces nuestra vida religiosa no es para cumplir un libro de leyes, es para reflejar la imagen de Dios, es para que vivamos vidas dignas de Cristo, como decía desde la introducción, ¿verdad? Entonces vistámonos del nuevo hombre. Y el versículo 11 anticipa a los imperativos que siguen al recordar a los lectores que Cristo ha eliminado las barreras culturales, religiosas, socioeconómicas y raciales. Este pasaje lo hemos escuchado muchas veces cuando hablamos de esta nueva ley, de este nuevo pacto que Cristo ha abierto. Dice, ya no hay griego ni judío, ya no hay circuncisión o incircuncisión, ya no hay bárbaro ni escrita, ya no hay siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Estas son las bases para el nuevo comportamiento del cristiano. ¿Y cómo es la vida cristiana? Encontramos en los siguientes versículos Pablo mencionando cómo se desarrolla la vida cristiana nuevamente, y menciona la base del amor y la elección de Dios. La iglesia en Colosas tiene esto: Dios los ha amado, Dios los ha elegido, y Pablo procede a ilustrar cómo debe ser la imagen de Dios, porque suena profundo, ¿verdad? Suena retador que Pablo nos diga, cada uno de ustedes refleje la imagen de Dios. ¿Qué vamos a hacer eso? ¿Ponernos una cruz? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí Pablo lo describe. Dice, todo fluye de los rasgos del carácter del versículo 12. El versículo 12, fíjese lo que dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Volvemos a lo mismo, si nos quedamos hasta ahí, santos y amados, ¿cómo es eso? ¿Nos vestimos de blanco todos?
No, a ver qué dice Pablo. Dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿A qué le recuerdan estas palabras? Al fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Entonces, estos pasajes no están contradiciéndose o equivocándose en el sentido que unos son más amplios. Aquí Pablo vuelve al corazón de Dios, ¿verdad? Y describe a Cristo. Mateo 11:29, Jesús mismo dijo, aprendeos de mí, que soy manso y humilde. Entonces son algunas características que fluyen del corazón de Dios, que reflejó Cristo y que es el llamado que nosotros tenemos. Y que en Gálatas se desarrolla como el fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, la vida cristiana es de esta manera: vestirse como santos, como amados, con entrañable misericordia, con benignidad. En el Antiguo Testamento encontramos mucho esto también. Dios diciéndole al pueblo por medio de los profetas, solamente te pido que ames misericordia, y constantemente el mensaje es eso: vístanse de misericordia. Entonces aquí Pablo lo desarrolla nuevamente y vuelve al tema de que el comportamiento cristiano no está dirigido a una piedad individual. No significa, si se da cuenta, ¿cómo vamos a mostrar misericordia viviendo aislados? No hay manera. No hay manera de mostrar misericordia, porque la misericordia se expresa al prójimo, se expresa al que está al lado. Y si alguien dice, bueno, yo quiero seguir estos lineamientos, pero aislado, pues no tiene función. En cambio, es un llamado a la vida en comunidad, de la cual es la expresión básica de la familia. Entonces, humildad, pues, ¿cómo va a ser uno humilde encerrado en un cuarto solo, verdad? No hay manera de mostrar este atributo, esta cualidad. ¿Cómo vamos a ser pacientes solos, verdad? Bueno, hay algunos que no son pacientes ni con ellos mismos, pero el llamado es a que todo esto sea reflejado en la comunidad cristiana. Entonces Pablo nos da una cátedra, ¿verdad?, en estos 4 capítulos de algunos temas importantes, pero con una idea en el corazón. Y de esta manera encontramos la última parte, la conclusión, los saludos finales, que esta última parte, que son solamente algunos versículos, es desde el versículo 7 al 18, son 11 versículos en los que se nos anima a no leerlos así como, pues ya se está despidiendo, lo leemos rápido y a veces no le ponemos atención porque comienza a despedirse de todos. Aquí Pablo tiene una de las despedidas más largas, pero no hay que leerlo apresuradamente porque hay algunos detalles interesantes. Por ejemplo, en esta despedida se menciona a Onésimo, y esto es importante porque Pablo está en la cárcel, ahí conoció a Onésimo, ahí manda la carta a Filemón para que la iglesia reciba a Filemón, reciban a Onésimo como a sí mismo, dice. Entonces está este ambiente. Entonces el que Pablo lo haya incluido en esta despedida, pues primero para Onésimo ha de haber sido muy halagador, pero también fue muy desafiante para la iglesia en Colosas, porque iban a estar pues ahí receptivos al que iba a regresar. Entonces por eso se menciona quien es un fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Entonces continúa con ese ambiente de Filemón, que más adelante analizaremos, pero también encontramos la mención de muchos personajes. Fíjese toda la lista de personas que Pablo menciona en esta despedida: Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Bernabé, bueno, es el mismo, ¿verdad? Jesús llamado justo, Epafras, la Odisea como una comunidad que está avanzando, y Hierápolis, también otra ciudad que hay una comunidad cristiana. Menciona a Lucas, a Demas, a Ninfas y a Arquipo. Entonces, que se mencionen todos estos nombres no es casualidad. Pablo vuelve al tema de la comunidad.
al hecho de mencionar todos estos hombres, pues recuerda a los creyentes en Colosas que pertenecen a una comunidad más grande que ellos. No solamente es el grupo que se reúne en Colosas, sino que Onésimo va a volver con ustedes, Aristarco está haciendo esto, Demas es mi colaborador, les enviamos un saludo, dice, todos nosotros, y yo espero, dice, que esta carta llegue a la Odisea, que los de la Odisea les manden la carta que les envié, y que haya esta comunidad, que ustedes no se aíslen, como decir, bueno, pues es bien difícil la vida cristiana porque somos solamente nosotros contra el mundo. No, realmente somos una comunidad mucho más grande, que tenemos hermanos, familia por toda la tierra, por todo el mundo, y que somos parte de una comunidad en la que lo más importante es que la cabeza es Cristo, es la imagen del Dios invisible, y de esta manera pues podemos salir adelante, contrarrestar todas las pruebas, las luchas, sabiendo de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Esa es la experiencia de la comunidad, saber que pertenecemos a algo, que tenemos un sentido de pertenencia. Y todas estas enseñanzas, pues Pablo las enseña en estas epístolas, ¿verdad? Y ya pues para concluir, encontramos pues que esta carta, esta epístola es parte importante de la historia bíblica, porque encontramos esta teología de la exaltación de Cristo, nos habla de cómo esa experiencia teológica que Pablo describe tiene una aplicación muy práctica para nosotros, que el comportamiento sí importa, pero importa porque somos reflejo del carácter de Cristo. Eso es lo más importante, y que cada vez que andamos por esta vida, la gente puede darse cuenta de quién es Cristo a través de nosotros, o puede saber pues que no somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Entonces ese es el desafío, la enseñanza que encontramos en Colosenses, cómo vivir una vida digna de Cristo.